Sí. Dios les bendiga, hermanos. Les invito para que vayamos buscando en la Biblia el libro de Daniel, capítulo 8. Ténganlo, por favor, ahí cerca de ustedes. Daniel, capítulo 8. Vamos a meditar en esta porción de la Escritura. Y mientras lo va encontrando, le invito para que podamos todos juntos repetir el texto lema de este año, que se encuentra en Primera de Pedro 2, versículo 9. ¿Lo repetimos todos? Dice: mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Amén. Sabe que la Biblia está llena de verdades, de promesas de parte de Dios. El Señor siempre busca lo mejor para nosotros. A veces nos cuesta trabajo vivir en la voluntad de Dios, mas esto no es pretexto para no dar un esfuerzo, para no poner de nuestra parte en lo que Dios quiere que hagamos. Hoy, a través de este capítulo 8 de Daniel, vamos a estudiar algunas verdades sobre los que se oponen a Cristo. En el libro de Daniel, capítulo 8, se menciona una visión que tiene Daniel y cómo el ángel le dice que guarde esa visión porque es para el tiempo del fin. Sin embargo, algunas cosas se han cumplido y ahorita las vamos a ir viendo. El día de hoy quisiera que leyéramos Daniel 8, del 1 al 14 para empezar. Daniel 8, del 1 al 14, va a aparecer aquí en la pantalla, es la versión Reina Valera. Si usted trae esa versión, la puede leer en su Biblia o de aquí al frente también, como usted guste. Vamos a hacer esta lectura todos juntos. Dice así: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra.
y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Oremos. Dios, te damos muchas gracias por el tiempo que nos das de vida, porque podemos estar aquí, porque podemos estar reunidos y conectados. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo pueda iluminarnos en entender tu palabra, en poder aplicarla a nuestra vida, en corregir nuestras deficiencias a la luz de tu voluntad. Gracias, Señor, por la disposición que nos das de estar juntos y sobre todo de acercarnos a ti para aprender. Bendice a tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Toda persona que se opone a Cristo se convierte en cierta manera en un anticristo. El tema de hoy se titula La verdad sobre el anticristo. Pero muchas veces cuando escuchamos la palabra anticristo en el lenguaje teológico nos manda quizá al tiempo final, al personaje o al sistema o al gobierno que se levantará al final de los tiempos contra Dios y contra su Mesías. Este pasaje de Daniel 8 incluye la verdad sobre el anticristo proyectado en un perverso carácter. Pero no solamente este pasaje es para pensar en el tiempo futuro, sino también en nuestro perverso carácter que a veces sale a flote. Porque cada vez que nos ponemos a la voluntad de Dios, estamos comportándonos como anticristianos, como anticristos. Nos ponemos a la voluntad de Dios. Y es bueno pensar, es bueno reflexionar sobre nuestros valores, nuestro carácter, sobre lo que queremos. Miren, este capítulo 8, como hemos leído, inicia con una visión que explica, y más adelante, del 15 en adelante, ahorita lo vamos a leer, pero explica cómo los griegos conquistarían a los medos y a los persas. El estandarte de los persas era un carnero, ¿sí? Y entonces aquí se pone al macho cabrío o a una cabra macho, ¿verdad? Con un solo cuerno, como el ejército griego. Entonces, el cuerno, cuando usted lea sobre un cuerno en la literatura apocalíptica, ya sea en Daniel o en Apocalipsis, el cuerno significa poder, reino, tronos. Entonces, por eso, aquí se está refiriendo a que este macho cabrío tenía solamente un cuerno. Y si vamos a los libros de historia, podemos ver que se refiere a Alejandro el Grande. Como después de un tiempo que el imperio medo-persa se levanta, conquista, ¿verdad?, todo el poniente, el norte y el sur, porque ellos venían del oriente. Después de un tiempo, ¿verdad?, dice la profecía que viene el macho cabrío con un cuerno del mar sin tocar tierra. Y es que los griegos eran expertos también navegantes. Y como este cuerno figura el poder de un rey, el poder de Alejandro el Grande. Sabemos por la historia que él muere cuando está en su apogeo. Sabemos por la historia que su reino se divide en 4 reinos, en sus 4 generales se divide. Y también vemos en los libros de historia de los judíos y sobre todo en algunas Biblias que contiene el libro de los Macabeos. En ese libro se relata la historia de Judas Macabeos liberando al pueblo de Antíoco Epífanes, quien profana el templo, ¿verdad? Levanta una estatua de Júpiter en el templo de Jerusalén, sacrifica un cerdo en el altar del templo, esparce su sangre por los atrios. Y claro, este hombre perverso, sabiendo lo que ofendía a los judíos, simplemente lo hace y se regocija en su maldad.
Entonces, la historia dice que el templo quedó desolado hasta el 25 de diciembre, usando nuestro calendario para entenderlo mejor, hasta el 25 de diciembre del 165 antes de Cristo, cuando Judas Macabeo lo dedicó y lo purificó. ¿Sí? El número de días entre la profanación y la dedicación fue de 2300, tal como lo dice aquí la profecía, ¿verdad? El versículo 14. Pero esto no agota el significado de la visión. Más adelante vamos a leer cómo el ángel Gabriel le aclara a Daniel que la visión llega hasta el tiempo del fin. Por eso podemos seguir sacando enseñanzas y encontrar algunos rasgos sobre los que se oponen a Cristo. Y sobre todo tener cuidado cada uno de nosotros de no encontrarnos dentro de los que nos estamos oponiendo a la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Analizar la Biblia para aplicarla a nuestra vida. No solamente para verla como algo histórico o como algo del futuro o del pasado, sino también algo que nos pueda servir a nosotros en nuestro presente y que podamos corregir ese estilo de vida que a veces no va tan bien como Dios quisiera. Entonces vamos a analizar algunas enseñanzas sobre los que se oponen a Cristo. En primer lugar, quiero que lea conmigo el primer punto. Dice así: quien se opone a Cristo busca imponer su carácter. Quien se opone a Cristo busca imponer su carácter. Y esto me recuerda a una canción que dice: yo soy quien soy. Sí se la saben, ¿verdad? Si no lo sabemos, pues, porque es algo bien distintivo de nuestra cultura. El carácter del mexicano, el carácter de cada uno de nosotros sale a flote y muchas veces queremos imponerlo. Entonces, quien se opone a Cristo busca imponer su carácter y dice: es que yo así soy. Es que yo así nací, así me formé, así soy. Y eso se opone a lo que Cristo quiere hacer, porque estamos diciendo que como así soy, entonces no quiero cambiar. Estamos diciendo que como así soy, entonces lo que Cristo tenga que decirme, pues estará bien para escucharlo, pero no para aplicarlo. Y miren, una vida insolente daña a los demás. Cuando nos oponemos a Cristo y queremos imponer nuestro carácter, nos convertimos en insolentes. Una persona insolente es una persona desde maleducada, mal hablada, que no respeta, vanidosa, que no quiere entender, más bien que le cuesta trabajo someterse o sujetarse a un precepto, a un valor, a un principio. Nuestra vida, si es insolente, va a dañar a los que están cerca, nuestra familia, el matrimonio, nuestros hijos o padres, o la iglesia, nuestra comunidad, porque queremos imponer, queremos que nuestros chicharrones truenen, que nuestras nueces tengan más, que nuestra voz sea escuchada siempre, que nuestra opinión resalte. Una vida insolente nos daña a todos. Y es una forma de darnos cuenta que nos estamos oponiendo a Cristo. Estamos siendo anticristianos, anticristos, cuando quiero imponer lo que yo pienso o lo que yo digo. Vamos a leer el versículo 23. Aquí aparece en la pantalla el versículo 23 de Daniel 8. Dice: cuando estos reinos estén llegando a su fin, habrá mucha gente mala y tramposa. Entonces aparecerá un rey obstinado y muy tramposo. Para poner en contexto esto, vamos a la Biblia y permítame leer, usted váyame siguiendo con su vista, del 15 en adelante de Daniel 8. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro.
Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Esta versión, la otra versión dice: entonces aparecerá un rey obstinado y muy tramposo. Recordemos que la serpiente en el huerto del Edén, dice la Biblia que era la más astuta, y la astucia en el diccionario se define como inteligente para engañar, para hacer trampa, para mentir, para hacer lo incorrecto. Eso es astucia, ¿sí? No es astucia algo para hacer lo bueno, sino más bien para engañar. Muchas veces podemos caer en tener esta misma actitud, en querer imponer nuestro carácter. Es que a mí me gusta así y no me sacan de ahí. Entonces, cuando somos insolentes, dañamos, porque somos intolerantes, porque no nos encanta escuchar la opinión de los demás, ni considerarlos. No nos encanta aprender a oír y analizar lo que otros están diciendo. Y el mal se apodera de nuestra mente, de nuestro corazón. Y el mal busca destruir la vida. La insolencia se opone a la piedad. La insolencia busca destruir la adoración que la iglesia da a Dios. Se opone a Cristo, entonces vive en falsedad y en orgullo, pensando que no, a mí nadie me va a decir. Y empezamos a sacar un montón de cosas. Es que yo, mi experiencia, y cuántos años tengo de convertido, y verdad que fuimos para allá, y verdad que y somos insolentes. No queremos que alguien más venga y nos diga por aquí y por acá. Necesitamos dejar de oponernos a Cristo, dejar de buscar imponer nuestro carácter y que mejor tengamos el carácter de Cristo. Porque una vida insolente va a dañar a los que están a nuestro alrededor, juntamente con una vida tramposa, que también es una palabra que usa la palabra en el verso 23 de Daniel 8. Una vida tramposa nos corrompe. Una vida llena de trampas nos corrompe. Mire, ¿cómo detectar si nos gusta la trampa, sí o no? Cuando juega al turista, al Monopoly, cuando juega algún juego de mesa, ¿qué es lo que hace? Agarra un billetito de más, ¿verdad? Acá del banco. Calcula los dados para que le toque 12. O sea, es esa noción de que poquita trampa no está mal. En algunas cosas la trampa no está mal. Y es una gran mentira, es un gran engaño. Una vida tramposa nos corrompe y corrompe a los demás, malenseña a los demás. Mire, desde que estamos niños empezamos a buscar cómo salirnos con la nuestra, ¿sí o no? Muchos niños son llevados a la escuela a las 8 o a las 9 y cuando llegan a la escuela y voltean y ve que papá y mamá o abuelo se fue, dice, ahora sí, ahora sí soy libre, ¿verdad? Voy a hacer lo que yo quiero. Y a veces caen en esto, en la deshonestidad, en la trampa. Desde niño a veces nos damos cuenta de esto. Y si no somos corregidos a tiempo, entonces vienen las consecuencias. A muchos de nosotros quizá nos falta entender eso, que seguimos albergando la trampa,
no somos sinceros, no somos sinceros con nosotros mismos, no somos sinceros con Dios, no somos sinceros con los demás. Pensamos que hacer trampa está bien y lo traemos bien arraigado en nuestra cultura. Todos escuchamos a aquella persona que dijo que sí robó, pero robó poquito. Todos recordamos, ¿verdad?, a personas que digan, sí, pero fue una mentirita blanca o piadosa. Y esto es trampa. O sea, trampa es no hacer lo correcto de acuerdo a las leyes que están establecidas, ¿sí o no? Eso es trampa. Entonces, a veces me quiero brincar para no hacer lo que sé que tengo que hacer. Y busco cómo evadir, y eso es trampa. Y a veces pensamos que un poquito de trampa está bien. ¿Por qué? Porque vemos que los demás quizás se salen con la suya o no pasa nada. Imagine que usted está en la oficina, en su trabajo, en la escuela, en la oficina, en el negocio, en la casa, donde usted hace sus labores de todos los días. Y entonces le llaman diciendo, oye, es que fíjate que tu hijo, tu hija, tu nieto, tu sobrino necesita un lápiz. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se llevaría uno de la oficina? Bueno, en una encuesta, la gran mayoría contestó que sí. Un lápiz, 2, 5 pesos, 10. Ahora, imagine que en la oficina hay unas monedas por ahí tiradas, o usted sabe dónde hay un billetito por ahí, y ese dinero cubre el gasto del lápiz. ¿Se llevaría usted el dinero para ahorrarse el gasto? En una encuesta, la gran mayoría dijeron que no. O sea, el dinero no, pero el lápiz sí. ¿Sí me explico? Y a veces así pensamos. Ah, mi vecino tiene nueces. Pues se cayeron, ¿verdad? Y pues agarré una bolsita. Pero de repente veo que se le cae dinero. Ah, no, sí, tenga este. Porque soy honesto. ¿Y las nueces? O sea, en unas cosas sí y en otras no. Esto lo expreso, hermanos, para que podamos ser sinceros con nosotros mismos y analizar nuestros valores. O sea, en qué pensamos que sí podemos hacer trampa y en qué pensamos que no podemos o no debemos hacer trampa. Muchos piensan que quedarse con el dinero de otro es robar, pero en cambio apropiarse, en este caso de un lápiz, no. Dentro de nuestro grupo de reglas sociales, las que tienen que ver con nuestro comportamiento diario, hacer un poquito de trampa para algunas personas es tolerado. Un poquito está bien, dicen, pero no tanta. ¿Recuerdan el dicho? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Todo eso expresa una cultura en nuestra sociedad de, pues, está bien poquito, ¿no? Una mentirita blanca, una mentirita piadosa y otras expresiones más que a fin de cuentas es trampa. Aunque no nos guste esa palabra, aunque digamos, no, yo no soy tramposo. Necesitamos revisar nuestros valores, nuestra conducta y no no imponer nuestro carácter, no oponernos a la voluntad de Dios. Seguimos adelante. Segunda enseñanza. No solamente hay personas que buscan imponer su carácter, sino quien se opone a Cristo busca imponer también su dominio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que con su carácter dice las cosas así y con su dominio porque yo lo digo. Impone su dominio y muchas personas imponen su dominio con violencia. Y déjeme decirle que conocemos diferentes tipos de violencia. La física solamente es una, pero hay violencia espiritual, hay violencia emocional, hay violencia psicológica. ¿Qué tipo de violencia estamos ejerciendo para conseguir o para imponer lo que nos gusta a nosotros? Vamos a leer ahí en Daniel 8, 25
y 24, perdón, 24 y 25, la primera parte, nada más. Va a aparecer aquí enfrente. Dice así: ese rey será muy fuerte y poderoso, pero no por su propio poder. Causará destrucción y tendrá éxito en lo que haga. Ese rey destruirá a muchos líderes poderosos y a mucha gente santa. Ese rey será muy inteligente, pero su inteligencia la usará para sus trampas y para su destrucción. ¿Les suena familiar esta última parte del versículo 25? Mire, en nuestra sociedad como mexicanos hay mucha gente capaz, mucha gente bien inteligente, pero está usando su inteligencia ¿para qué? Para hacer trampa, para evadir lo que tiene que hacer, para salirse con la suya. No sé si han escuchado de una nueva modalidad o de una entre muchas modalidades para extorsionar. Ahora cuando usted va de compras, le dejan un celular caro en la puerta, en el piso, ¿verdad? Ahí en la puerta de su carro. Y usted llega y lo ve y pues como es un celular caro, usted voltea, no hay nadie, pues lo agarra. Como traen esos aparatos GPS, lo van siguiendo, se dan cuenta dónde vive, llegan después con la policía acusándolos de que usted se robó ese celular. Contratan a un testigo falso para que diga, sí, esta persona me lo robó y con violencia. Y le piden a usted miles y miles de pesos para retirar los cargos. Esto nada más es un ejemplo de muchos que hay sobre extorsión y de cómo a veces las personas, en vez de usar su inteligencia, su capacidad para hacer algo bueno, para salir adelante, lo usan para hacer trampa. Y bueno, a lo mejor decimos, ay no, que Dios nos libre de esto, pero nosotros estamos haciendo trampa para hacer algo. Y hacer trampa va desde contar mentiras, de agarrar lo que no es mío, de darle largas a los asuntos que yo sé que tienen que ser solucionados o enfrentarlos, y todo eso implica. Por eso es importante no querer imponer nuestro dominio. El no decir, no, es que yo soy así y esto se hace así. Eso es imponer nuestro carácter y nuestro dominio. Y este pasaje que acabamos de leer, bueno, sí describe a un personaje violento. Y esta violencia provoca un daño. Mire, si a usted le preguntaran, ¿es usted violento? ¿Una persona violenta? Seguramente diríamos, no, para nada. Algunos valientes dirían, a veces. Otros valientes dirían, poquito. ¿Sí? Pero por lo regular no aceptamos la realidad sobre nuestra violencia. ¿Saben por qué existe la violencia? Porque hay personas que no saben defender sus ideas con razones. No saben admitir su error o su acierto con razones. Y entonces, ¿qué es más fácil? Enojarse, ¿sí? Ser violento. Que estudiar, que leer, que documentarse, que capacitarse y decir, no, esto se resuelve así, así, así. ¿Qué es más fácil? Pues claro, para muchos la violencia. Pero la violencia existe porque hay personas que no quieren defender sus ideas o aceptar su error con razones, hablando. Hay un dicho que dice, ¿no? Hablando se entiende la gente. Gracias, hermano. O sea, y es la verdad. Pero a veces no, o sea, no. Vamos a hacer lo que Pancho Villa, ¿sí? Y los hombres violentos, ¿verdad? Dice la Biblia que el reino de Dios sufre violencia y los violentos, eso sí lo sabemos, ¿verdad? O sea, nos encanta a veces esa parte, pero sacamos de contexto los pasajes. Mis hermanos, es importante que entendamos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad,
fe, mansedumbre, templanza. En ningún lado dice violencia. En ningún lado dice imposición. Yo quiero invitarles para que no nos opongamos a lo que Cristo quiere hacer, a lo que Él ya está haciendo y nos está invitando a trabajar, nos está invitando a participar en lo que Él ya está haciendo. No busquemos imponer lo que nos gusta, lo que queremos, nuestro carácter, nuestro dominio. No engañemos, porque hay muchas formas de engañar, ¿sabe? El chantaje es una forma de engañar. El hacernos la víctima es una forma de engañar. Y hay que tener cuidado. Quien se opone a Cristo, para quien se opone a Cristo, el engaño es algo tan natural. Y podemos pensar que engañamos a todo mundo, pero no nos podemos engañar a nosotros mismos. No podemos engañar a Dios. Podemos engañar quizá a algunos hermanos, familiares, vecinos, personas que amamos, la podemos engañar por algún tiempecito, pero después la verdad sale a la luz. Lo que hace la sociedad, ¿verdad? Y esto es la nueva moda de los últimos gobiernos, es sellar el caso, o sea, cerrar el caso por 20 años o por 50 años. Y ya cuando pasen 50 o 20 años, ya que se abran los archivos, y pues ya como que a lo mejor ya no está vivo el culpable, ¿verdad? O los culpables. Eso pasó con lo de Tlatelolco. Lo cerraron por 50 años y después ya se puede abrir. Eso pasó con lo del colegio Remsamen, ¿sí? En el sismo del 2007. Lo cerraron por 20 años y hasta dentro de 20 años, hasta el 37, se va a poder abrir para revisar. ¿Por qué? Porque no somos honestos, no queremos vivir con la verdad, o queremos pensar que podemos engañar y no va a pasar nada. Es sorprendente que existan personas que creen en eso, que como el engaño es un mal general, entonces debe ser disculpado. Oiga, pues todos nos robamos la luz, pues que no castiguen a nadie. Todos decimos mentiras, pues que no castiguen a nadie. Todos nos pasamos los saltos, pues que los quiten. O sea, es un error pensar así. Por los males que yo tengo o que muchos tienen, pensar que podemos brincarnos la ley. Es importante analizar esto. Y mire, la contraportada del engaño es el amor. Dios es amor. Dios nos ama, Él envió a su Hijo por nosotros. Quiere que salgamos del engaño, quiere que nos dejemos de oponer a Cristo, que no digamos mi carácter manda, que no digamos mi dominio es el importante, no, sino que seamos humildes y reflejemos el fruto del Espíritu Santo. El engaño es el juego que, como traicionero que es, quien lo ejerce pierde la conciencia de que también se está jugando la vida, su libertad, su verdadera libertad. Mis hermanos, yo les invito para no oponernos a Cristo. Pueden imponer nuestro dominio con violencia o con engaño, sino ir a Cristo para que Él nos cambie. Y en tercer lugar, no solamente a veces queremos imponer carácter, dominio, sino también quien se opone a Cristo busca imponer su filosofía, su forma de pensar, su estilo de vida, sus datos, su información, su estudio, o sea, lo que él cree. Cuando hacemos esto, cuando queremos imponer las cosas, estamos demostrando que nos creemos superiores. Mire, vamos a leer el versículo 25, la última parte de este versículo 25 de Daniel 8. Aquí va a aparecer, dice, traicionará a muchas personas y las destruirá cuando menos se lo esperen. Se creerá muy importante y se enfrentará al príncipe de príncipes
pero ese rey será destruido y su destrucción no será por manos humanas. Quien se opone a Cristo entonces va a buscar siempre imponer su filosofía. Yo creo esto y es que así me enseñaron y así. El librito, ¿no? El famoso librito o nuestro famoso librito que muchas veces se contrapone a este librito, a la Biblia. Debemos aprender a cerrar, a guardar o a destruir nuestro librito o a borrar lo que está escrito en él para entonces reescribirlo con las enseñanzas de Cristo y dejar de oponernos a lo que Él quiere hacer. Mire, esto de la imposición lo vemos en la casa, ¿sí? Quien tiene el control, ¿qué hace? El control de la tele. Todos ven lo que Él quiere. Y a veces somos muy sutiles. ¿Verdad que quieres ver fútbol? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que quieres ver esta serie? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que quieres frijolitos? Porque es lo único que hay. O sea, a veces imponemos las cosas con sutileza, con manipulación, con engaño. Yo sé cómo hacerle para que me diga que sí. Yo sé cómo hacerle para que esto salga como nosotros queremos, ¿sí? O sea, nos creemos superiores, queremos imponer, usamos esa inteligencia para lo malo en vez de para lo bueno. Como personas estamos sí en las manos de Dios, pero muchas veces nos dejamos corromper por el engaño, porque queremos que las cosas sean de una manera. No dejemos a Dios a un lado. Analicemos lo que estamos haciendo, diciendo, practicando, pensando. Analicemos los valores que tenemos. ¿Mis valores son superiores a los de Dios? Los valores se están devaluando y la pregunta es, ¿podrán seguir siendo valores? Lo que llamamos valores, ¿podrá seguir siendo valores? Porque se están devaluando. Hice una comparación sobre los valores bíblicos contra la filosofía del siglo XXI. Comparemos algunas cosas. Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La filosofía de este siglo dice, el ser humano es un Dios en potencia, adórenlo. Dios dice, no te harás imagen ni cosa semejanza o semejante. No te harás imagen. El siglo o la filosofía de este siglo dice, las imágenes nos acercan a Dios. No sea que Dios, pero será un Dios con D minúscula. Dios dice, no tomarás el nombre de tu Señor en vano. La filosofía de este siglo dice, solo maldecimos en el nombre de Dios y eso no tiene nada de malo. Dios dice, acuérdate del día de reposo. La filosofía de este siglo dice, Dios, confórmate con unos minutos el domingo, ¿ok? Y no pidas más. Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. La filosofía de este siglo dice, mis padres son anticuados, yo viviré como se me dé la gana. Dios dice, no matarás. La filosofía de este siglo dice, cuando los intereses lo requieran, no importa, caiga quien caiga. Dios dice, no cometerás adulterio. La filosofía de este siglo dice, disfruta la vida y dale al cuerpo lo que te pida. No sientas remordimiento por lo que hagas, no te arrepientas de nada. ¿Le suena familiar? Dios dice, no hurtarás, no robarás. La filosofía del siglo XXI dice, puedes robar nada más un poquito, al cabo todos lo hacen y no pasa nada. Dios dice, no hablarás contra tu prójimo falsedades. La filosofía de este siglo dice, una mentirita blanca no le hace daño a nadie. Dios dice, no codiciarás. La filosofía de este siglo dice, ojos que no ven, corazón que no siente.
¿De qué lado estamos nosotros? ¿De qué lado estamos? ¿A qué Señor estamos sirviendo? ¿Nos estamos oponiendo a Cristo o estamos en su voluntad? ¿Queremos imponer nuestros gustos, nuestros placeres, lo que pensamos nosotros que es bueno, o vamos a la Biblia y nos damos cuenta de lo que realmente Dios quiere? Yo les invito para que todos podamos pensar mejor esas áreas de nuestra vida donde queremos imponer nuestro carácter, nuestro dominio, nuestra filosofía, donde no estamos siendo honestos ni con Dios, ni con nosotros mismos, ni con los demás, donde caemos en el engaño con mucha facilidad, donde caemos en las trampas con mucha facilidad, donde los valores que según tenemos, pues a lo mejor ya perdieron su valor. Pero cuando vamos a Cristo, Él puede cambiar todo. Cuando vamos al Señor, Él puede hacer las cosas nuevas, diferentes, para bien. El Señor nos está desafiando. Dios nos desafía siempre. Y en esta ocasión, Él nos invita para que pensemos, ¿a qué Señor estamos sirviendo? ¿A qué Señor estamos sirviendo? ¿A Dios? ¿A Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores? ¿O me sirvo mis propios intereses primero? Dios nos invita para que le sirvamos a Él y para que dejemos de oponernos, de dejar de oponernos a lo que Él quiere hacer. Muchas veces luchamos con todo esto porque se trata de poner a un lado nuestro ego, quitar al ego del trono de nuestro corazón y poner a Cristo ahí. Yo quiero invitarles para orar y ahí en su lugar reflexionemos. ¿A qué nos estamos oponiendo? ¿Nos oponemos porque las cosas no son como me gustan? ¿Nos oponemos porque pensamos que podemos decirle a Dios cómo hacer las cosas? La Biblia es clara y dice Proverbios y Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, podemos ir con Dios y pedírsela, y Él nos la va a dar a manos llenas. Dios, aquí estamos delante de ti, sabiendo que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, y rogándote, Padre bendito, primero que tú nos perdones por las veces que nos hemos opuesto a tu voluntad. Perdónanos por querer imponer nuestro carácter, nuestro dominio, nuestra filosofía por encima de tu palabra, Señor. No se trata de nosotros, se trata de ti. Si queremos seguirte, se trata de ti. Si queremos crecer y madurar y ser transformados a tu imagen, se trata de ti, Señor. Ayúdanos a entenderlo. Cambia, Padre eterno, cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón. Ayúdanos a no creer más en las mentiras que hemos creído y que nos han metido en tantos problemas porque no aplicamos tu palabra a nuestra vida. Ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos, Señor, a consultarte a ti, a pedirte consejo, a buscarte, Señor bendito, para dejar de caer en engaños, dejar de hacer trampas, dejar de pensar que nuestra forma de ser o de pensar está bien cuando está lastimando a muchas personas más. A ti damos la honra y la gloria, Señor, y yo sé que tú estás trabajando en todos nosotros. Síguenos mostrando tu voluntad. Ayúdanos a ser dóciles y humildes, Señor, a no imponer nada, sino a obedecerte a ti y a hablar de tu palabra, a hablar de lo que tú nos enseñas. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.